Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy, 18 de julio, continuamos con el libro de Hechos de los Apóstoles con mi hermano Fidel García. Viendo la clase pasada, clase anterior, abre tu Biblia, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Estamos viendo y considerando el momento de Pedro y Cornelio, donde sabemos que cuando estaba Pedro, estaba en la azotea y él estaba orando y llegó un momento que tuvo ese éxtasis, esa revelación de parte de Dios y dice en el versículo 1 del capítulo 10, vamos a ver qué estaba haciendo Cornelio y luego qué estaba haciendo Pedro. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, con la hora novena, un ángel de Dios le decía, perdón, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope y después de haberles contado todo. Entonces vemos aquí cómo está en el momento de Hechos capítulo 10 Pedro y Cornelio. Y Cornelio estaba conversando y escuchando lo que tiene que hacer eh, eh, para ir a buscar a Simón Pedro, que posa en casa de cierto Simón Curtidor. Y lo que me llama la atención, que también lo comentaba mis hermanos, mi hermano eh, Fidel, que el varón es temeroso, el varón estaba dando limonas al pueblo, estaba orando a Dios siempre. Realmente él no pertenece a la nación judía, él no es parte de la nación de Israel, pero tiene un corazón dispuesto y temeroso a Dios y está ayudando al pueblo. Dice más adelante, que en el verso 9 al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, versículo 10, capítulo 10, verso 10 de Hechos. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le prepararon algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado por las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí Dios está mostrándole al apóstol Pedro realmente, aparte del tema físico, que quizá conversamos y hablamos acerca de la comida y eso, pero realmente lo que Dios, el mensaje espiritual más importante o de gran relevancia es que un gentil, un griego, uno fuera de la nación de Israel, así como ellos lo veían a ellos impuros y que no eran dignos de ser salvos por medio de Jesús, por el Evangelio, Dios le está mostrando a través de este lienzo esos animales que para Pedro son inmundos, para que él entienda que tiene que aceptar a la nación gentil, al pueblo griego, al pueblo fuera del judaísmo y fuera de la nación de Israel, que también tienen ese corazón temeroso a Dios, que está haciendo limosnas al pueblo y está orando siempre también, así como Pedro tiene las llaves de Mateo 16, él abrió el reino por primera vez a los judíos en Hechos capítulo 2.
Y aquí estamos observando cómo el mismo apóstol Pedro, por promesa de Jesús, va a abrir la puerta del reino de los cielos, la iglesia, para los gentiles. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermano Fidel García. Buenas tardes, buenas noches, mi querido hermano. Un abrazo fuerte. Oye, estoy alegre otra vez, hermano. Muy alegre hoy. Porque veo aquí a nuestro hermano Nito Manuel Castelaín, ¿vale? ¿Ah? Wow. Manuelito, un abrazo. Bueno, hermanos, por acá, exactamente como tú decías, ya no había alimentos puros o impuros, pero con el ejemplo de la comida, Pedro solo quiso decir que, bueno, que el reino se había abierto para todos y no había sección de personas en este momento. Desde allí arrancamos, desde el versículo 16, cuando dice que por tercera vez eh, vemos que se hizo, en aquel lienzo se volvió y se recogió en el cielo, o sea, tres veces. Por supuesto, nosotros cuando vemos algo tres veces o cuando vemos una palabra tres veces, eh, en la Biblia o un evento tres veces porque le decimos que es ciertísimo. Decimos que es ciertísimo. O sea, que no hubo ningún tipo de duda de lo que se estaba sucediendo. Pero también hubo algo que pensar, ¿no? ¿Cómo mandaba el Señor a sus discípulos de dos en dos? Pero esta vez se enviaron tres. Y ese tres, vemos algo muy cotidiano allí, ¿no? Algo que puede ser que, bueno, que coincide con estas tres personas en el éxtasis que tuvo Simón Pedro. Pero bueno, esto ya es algo muy de mi persona. Eh, por favor, bueno, la hermana que desee leer del 17 al 34. Vamos a estar Léelo, mi escudriñando hermanito. la palabra de Dios del verso 17 hasta el 34. Del capítulo 10. Es correcto, hermano. Y así Dios permite, la Y próxima semana mientras, terminamos. y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido.
y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que le teme y hace justicia. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermanita Ali. Bueno, aquí está en el último versículo, el 33, se ve cuál era la visión y la misión de Pedro. La visión de Dios y la misión de Pedro. Dijo que era Dios para oír todo lo que Dios te había mandado, al final del versículo. Comenzando el versículo 17, vemos que dice, y mientras Pedro estaba, ¿qué? Perplejo. ¿Cómo estaban los que habían oído a Pedro? En Hechos capítulo 2. O los que habían oído a Pedro hablar esas maravillas en ese discurso cuando fueron y oían hablar a los apóstoles, Atónitos. estaban atónitos, atónitos, estaban perplejos, estaban maravillados. Aquí Pedro estaba perplejo dentro de sí porque no tenía más nada que decirle, estaba perplejo porque era un sueño, era un éxtasis que tenía. Y dice que estaba perplejo dentro de sí, dice, sobre lo que significaría la visión, o sea, estaba hablando en futuro, todavía no sabía qué era lo que sucedía, de lo que había visto. Dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Estaba ya Pedro terminando de levantarse de este sueño, por supuesto, esta hambre. Ahí no dice que comió, ¿no? No dice en ningún lado que él estaba almorzando. Él estaba esperando que prepararan la comida. ¿Ok? Si eso fue así, mira, yo creo que era como la hora de mediodía o un poquito más. Pero lo importante de esto es que estos hombres que fueron enviados por Cornelio llegaron al sitio indicado, preguntando si llega a Roma. Preguntaron. ¿Ok? Y lo más bueno, o sea, lo mejor de todo esto es que Pedro estaba atento en ese momento. Saliendo de la visión estaba atento. Y dice el 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Ya eso también lo sabemos. Y mientras Pedro pensaba en la visión, que le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Imagino que fueron unas personas allí donde estaba Pedro y le dijo, mira, te está buscando 3 personas aquí. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién estaba hablándole allí? ¿Ah? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu le dijo, te buscan y no dudes en ir, que yo les he enviado. Ya era una orden segura. Pero todavía Pedro, bueno, tú sabes cómo era Pedro.
dudoso porque cuando vio el aspecto de los gentiles, de estas personas que eran impuras para entrar a su casa o donde estaban allí, él dudó en recibirlo por por su forma y por su pensamiento que tenían en ese momento. ¿Okay? Pero por supuesto, Pedro descendió a donde estaban los hombres, el 21, que fueron enviados por Cornelio y le dijo, he aquí, soy yo el que buscáis. Y le voy a hacer una pregunta, como para estar más seguro de que sí era realmente lo que el Espíritu Santo le estaba hablando. O sea, aquí ratificó, pero le recibió con una pregunta. Dice, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ya no le dijo, ya no le dio el Espíritu Santo que 3 personas lo buscaban. Ya no le dijo, ya no vio ese lienzo subir y bajar 3 veces. Ya no vio en la visión que tenía y la explicación que le dio el Señor a través de que no llames inmundo a lo que Él ha creado. Pero por supuesto, Pedro, cauteloso, cauteloso de esa visita que tenía, preguntó, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Esto, hermano, también nos puede enseñar a nosotros un poco. Cuando vamos y recibimos este, a una persona que nos visita en la congregación, debemos ser cautelosos en eso. Aquí Pedro, con toda la visión, con toda que le estaba hablando del Espíritu Santo, fue muy cauteloso y le puso una pregunta. Eso muchas veces nos trae dificultades y problemas a nivel congregacional. No sé si a mí me pasó, a mí me ha pasado acá en la iglesia, nosotros éramos muy abiertos en eso y no investigábamos mucho y no teníamos, sino bueno, apenas llegaba una persona, bueno, le dábamos la confianza y salíamos nosotros bien tranquilados, ¿no? Esto me imagino que le habrá pasado a Agustín allá en la Victoria, a Alejandrito, a todos los que dirigen, los que dirigen la congregación. No nos pasó. Hemos sido abusados. Esto nos llama a reflexión. De a pesar de todas estas cosas, este hombre fue muy cauteloso y preguntó nuevamente, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos en realidad eran los enviados que había mandado eh, este hombre Cornelio. Pero ellos inmediatamente, en el verso 22, dice que ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso. Vuelven otra vez de Dios. Vuelven otra vez a identificar por las características principales que tenía este hombre. Lo vemos en el versículo 1. En el versículo 1, 10:1. Piadoso y temeroso de Dios. Varón justo y temeroso de Dios. Dice, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. O sea que ya incluso Cornelio había sido, lo conocían en esa nación. Lo conocían en esa nación. Porque dice que era de buen testimonio en toda la nación de los judíos. Y había recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Cuáles palabras fueron las que fueron oídas? Las que dice en el versículo 33, para oír todo lo que Dios le había mandado. Aquí se ratifica. Pero ellos identificaron y le dijeron quién le había enviado.
y descubriendo y describiendo a Cornelio como lo dice en este versículo, y que vería de parte porque un ángel le había hablado. Ahora, para un judío, hablar con un gentil era bien difícil, ¿no? Era súper difícil. Incluso, y menos abrirle la puerta. Y menos abrirle la puerta. Y aquí pasó algo mucho más bonito. ¿Por qué? Porque en el verso 23 dice, entonces haciéndole entrar, no solo, no solo los escuchó, no solo, me imagino yo que les dio de tomar algo porque venían cansados. Le dice que haciéndole entrar los hospedó, o sea, los dejó dormir en donde estaban. Por supuesto, este era un cambio drástico para un judío, un cambio drástico. Entrar un gentil y en donde estaba un judío. Eso era algo bien fuerte y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando en los versículos que vienen nos enseña un poco sobre esto. Pero en el 24 dice, y al otro día entraron en Cesarea, o sea, que más o menos, o sea, no era tan lejos. Eh, dijimos que era como un 55 kilómetros aproximadamente en, el, en, el, en, el, en la parte del estudio anterior. Pedro llega entonces a Cesarea, dice que fue al día siguiente. ¿Cuántas noches los hospedó? Una sola noche, porque el día siguiente estaba en Cesarea. Y Cornelio lo esperaba allí, lo esperaba. Dice, el día siguiente entraron en Cesarea y Cornelio los esperaba y había convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Hermanos, esto, nos vamos a parar un poquito aquí. Esto nos enseña algo. Dice que eran sus parientes y sus amigos íntimos. O sea, su núcleo familiar y su núcleo más cercano, que era su primer ministerio, hermano. Su primer ministerio. Y esto nos enseñaría a nosotros que la familia es es nuestro primer ministerio y lo más importante que tenemos nosotros a nuestro lado. Nuestra familia, nuestros allegados. Esto me impactó cuando lo leí. Yo decía, bueno, nosotros buscamos inclusive, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos pescar fuera, buscamos ir a otras ciudades, a otras naciones, pero ¿cómo está nuestro primer ministerio, hermano? ¿Cómo está nuestra familia? Y aquí se ve la importancia que le dio Cornelio a su familia y a sus amigos. Porque no era cualquier cosa, no era cualquier cosa ni cualquier persona que venía a hablarle lo que el ángel le había dicho y lo que iba a acontecer. O sea, era como que, ya te voy a dar la palabra, Alejandro, ya era como lo que iba a suceder, iba a suceder algo magnífico y él ya él lo temía y lo sabía. Ya él fue más profundo en esto, porque era la salvación, hermano, de su familia y todos sus amigos. Era como que él tenía en sus manos, su familia tenía una llaga, un cáncer y tenía en su mano el antídoto para sanar a su familia. ¿Qué es lo que nos enseña hoy esto? Que nosotros también tenemos el antídoto, tenemos la píldora
tenemos la salida para salvar a toda nuestra familia y a todos nuestros amigos. Y eso es impactante, hermano. Es impactante. Que fue el evangelio, pues el evangelio, y llegue primeramente a ellos. Y este hombre, de manera de influenciar a su familia y a sus amigos, les dijo que era bueno, porque él los invitó a algo bueno. Es como que nosotros invitemos a nuestra familia a una fiesta o a una cena o a un almuerzo de nuestros amigos, y es para predicarles, para hablarles de las maravillas de Dios, para hablarles del plan de salvación, del evangelio de Cristo. Pablo, en el capítulo 16, verso 33, el mismo hecho, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto es un ejemplo claro también aquí. ¿De quién? Del carcelero. Esto se repite. Aquí sucedió lo mismo. Aquí estuvo su primer ministerio del carcelero, como el primer ministerio de Cornelio. Adelante, hermano querido. Sí, hermanito. Ahí algo que estoy analizando, ¿no? Viendo un poco en la palabra, como lo describe el verso 2, que es un varón piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, ¿no? Y vuelve igualmente los que envió, a esas tres personas que lo enviaron, ya cuando están allá en casa de Simón Curtidor, que hablan con Pedro, en el 22 le dicen: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. O sea, cuando ya una persona, su vida da testimonio, su familia sirve a Dios, eh, cada vez que alguien actúa de esa manera, nosotros tenemos que imitar esta conducta, pues de esa parte de por qué nos siguen o por qué realmente quieren estar con nosotros, qué estamos ofreciendo nosotros. Esa es la parte que me interesa yo pensar: ser temeroso a Dios, ser piadoso y ser un varón justo conmigo y mi familia. Entonces, las personas que se acercan a mí están observando eso. Entonces, esa es la parte que por eso es que pienso que cuando convoca a sus parientes y amigos íntimos, deben de tener esa misma relación o ese mismo sentir que tiene Cornelio. Igualmente deberíamos tenerlo nosotros cuando vayamos a tratar el tema de la salvación, o sea, buscar la forma de que seamos testimonio primeramente nosotros, para que no sea vituperada la palabra de Dios. O sea, por medio por medio de lo que tú acabas de decir, por el temor que tenía de Dios, y un hombre que era muy dadivoso en ese sentido, hacía muchas obras, eh, él pudo convencer a esos amigos de estar ahí en su casa, lo pudo convencer, porque si hubiese sido un hombre con mal testimonio, por supuesto nadie le va a parar, nadie va a asistir. Un hombre con una maldad, por supuesto nadie va a tener. No, no, yo quería ser yo para allá, para la casa de este hombre. O sea, no, no, ni siquiera, ni mi hermano, ni mi mamá, ni nadie. O sea, no, no, no. Él convocó, él tenía una influencia muy fuerte a través de su comportamiento, de ese testimonio que daba. Tuvo que haberle dicho algo. Agustín. Bueno, yo quería comentar algo que tienen en común los dos, tanto Pedro como Cornelio, y es que los dos estaban orando. Fíjese que empieza el capítulo 10 diciendo que Cornelio era un varón piadoso, que hacía muchas limosnas y oraciones a Dios siempre, y se le aparece el ángel. Pedro subió a la hora sexta a la terraza y estaba orando, o sea, orar, y también se le presentó la visión de los animales en el lienzo. Ahora, la Biblia no nos revela qué estaban pidiéndole a Dios o cuál era su oración a Dios.
pero sabemos que estaban orando, estaban hablando con Dios. Porque fíjate que realmente ellos no le estaban pidiendo a Dios, ni Cornelio le estaba pidiendo a Dios que le vinieran a predicar el evangelio, ni Pedro le estaba pidiendo a Dios que quería ir a predicar a los judíos. En este caso a Cornelio, nunca. Perdón, a los gentiles. Él no quería predicar, o sea, nunca se reveló, él nunca pensó en eso por la respuesta que da tanto Cornelio como Pedro. En el versículo 29 dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, Pedro ni siquiera sabía por qué causa estaba en casa de Cornelio y por qué lo estaban esperando. Y Cornelio dice lo mismo en el versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, realmente ninguno de los dos estaba pidiendo lo que recibieron. Preparado. No estaban pidiendo, o sea, no estaban pidiendo lo que recibieron, pero sí estaban pidiendo algo que era necesario para ellos. O sea, Dios le está dando algo que era necesario para ellos. A lo mejor Cornelio estaba pidiendo más conocimiento o revelación o que Dios le comunicara algún mensaje que era importante para él. Cornelio no sabía ni cuál era el mensaje, ni siquiera había escuchado a lo mejor de Jesucristo. Cornelio nunca le pasó por la cabeza, perdón, a Pedro nunca le pasó por la cabeza ir a predicarle a un gentil, como era el caso de Cornelio. Él nunca le había pasado, que Dios más bien tuvo que mostrarle 3 veces lo del lienzo para reafirmarle que eso era verdad y que era así, pues que él tenía que cumplir con lo que Dios le estaba mandando. Entonces vemos que ellos estaban orando, pero la oración que Dios contestó, no, a lo mejor Eso. no es lo que ellos realmente estaban pidiendo, pero sí lo que era necesario que se realizara, lo que era necesario para ellos, lo que era más importante para ellos. Y es lo que vemos en cuanto a la oración. Dios siempre va a contestar la oración. Dios siempre va a contestar la oración. Ya sea sí, no, todavía no. Pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. Siempre nos va a dar lo que es importante para nuestra vida espiritual, que es lo más importante que Y podemos muchas encontrar. veces lo que no pedimos. Exacto. O sea, Santiago dice en el capítulo 4 que pedimos mal y por eso no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo para gastar nuestros deleites, ¿verdad? Pero aquí Pedro y Cornelio sí recibieron, pero a lo mejor ellos no sabían ni siquiera lo que iban a recibir o lo que iban a hacer. No se esperaban eso. No se esperaban esto, pero sí Dios le dio lo que era realmente importante, lo que realmente era necesario, tanto para Cornelio como para Pedro, para que Pedro abriera la promesa que Cristo le había hecho, la promesa de abrir el reino de Dios a los gentiles también, no solamente a los judíos, al utilizar esas llaves que Jesús le había dado. Entonces, esa es la oración. La oración, lo que yo entiendo de la oración es eso, que Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas. Dios siempre te va a dar lo que realmente es importante para ti, que a lo mejor nosotros no lo entendemos. Cornelio no lo entendía, Pedro tampoco lo entendía, pero fue lo mejor, era lo necesario, era lo que se tenía que hacer. Y Dios siempre va a hacer eso con nosotros, siempre nos va a dar lo que realmente necesitamos, aunque nosotros en el momento no lo estamos entendiendo, pero después lo vamos a entender y vamos a saber el por qué Dios actuó de esa manera. Yo dije algo cuando estábamos hablando de eso de la oración. Dije por supuesto, que Dios es oportuno. ¿Por qué? Porque mientras no estuviésemos comunicándonos con Dios, Dios no va a tener esa comunicación con nosotros. Porque fue oportuna, ¿por qué? Porque era la hora de orar. Era una hora precisa que ellos tenían de orar. Incluso vemos a Cornelio que era la hora sexta, como que era, la hora novena, ¿no? Y esa hora era una hora específica, que era una hora de oración. O sea, Dios vio lo oportuno el momento en que se comunicaron. Por supuesto, Cornelio no oraba como Pedro. No podía orar como Pedro, porque Pedro ya tenía la verdad absoluta allí. Cornelio no la tenía. Cornelio, me imagino yo que era como hoy son los católicos. Y y Pedro, bueno, tenía algo allí todavía de la ley. Y qué oportuno fue en este momento la oración de Pedro y qué oportuna fue la oración de Cornelio para que en el mismo momento, y aquí se ve cómo Dios actúa de esta manera, en este mismo momento los dos estaban siendo respondidos por Dios, o sea, la omnipresencia y la omnipotencia del Señor. Ahí se ve completamente. Tenían respuesta inmediata de Dios a través de una oración, que ellos no lo entendían en un momento dado. Bueno,
ya luego Dios le iba a dar la Pero fíjate, manifestación. algo importante que aprendimos en el miércoles pasado con el libro de Juan, el Evangelio de Juan, sobre ser oveja del Señor. Cornelio era una oveja del Señor, sin haber ni siquiera escuchado de Cristo. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a escuchar el mensaje. Y no solamente dispuesto a escuchar el mensaje, sino a creerlo y obedecerlo. Esas son las ovejas del Señor, esos son los que pertenecen al rebaño del Señor. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes no creen en mí porque no sois de mis ovejas. O sea, para creer en el Señor, primero tenemos que ser ovejas. Y una oveja es alguien que está dispuesto a seguirte, a escucharte, a buscar la verdad. Y eso es lo que hizo Cornelio. Cornelio no sabía ni siquiera de quién era Cristo, a lo mejor, pero estuvo dispuesto a Así escuchar es. a Pedro y aceptar lo que Pedro estaba diciendo, creer lo que Pedro dijo y obedecerlo. Ese es el verdadero seguidor de Jesús, el verdadero seguidor que Dios Amén. espera de nosotros. Luis Alejandro. Sí, hermano, mientras hablaba el hermano Agustín, estaba leyendo en Lucas capítulo 7, también el relato de cuando el centurión romano también envió a buscar a Jesús, ¿no? Y veía un poco los parecidos, como este hombre también tenía buen testimonio. De hecho, los ancianos le dijeron a Jesús que era digno de que le escuchara, ¿no? Porque se comportaba bien ante el pueblo. Y también la humildad que muestra este centurión, ¿no? Cuando le dice que no es necesario que vaya, Señor, versículo 7, ¿no? Sino que solamente una palabra tuya mm, lo sanará. Y dice el versículo 9, al oír esto, Jesús se quedó maravillado. Entonces, como dice el hermano Agustín, aquí dice en Lucas 7:9, al oír esto, Jesús, ¿no? Aunque al principio parecía que Jesús iba en otra misión, no prestaba mucha atención, pero sí que le escuchó, ¿no? Y aquí en el versículo, en el pasaje de Pedro y Cornelio, dice también que Dios escuchó las oraciones de Cornelio, ¿no? Entonces a veces quizás nos sentimos como que no somos suficientemente buenos por nosotros mismos, ¿no? Para que Dios nos escuche. Pero sí es cierto que Dios nos escucha y está dispuesto a obrar en nosotros, sobre todo cuando muestras humildad, ¿no? Como estaban mostrando estos hombres aquí, que eran militares, que tenían hombres bajo sus órdenes, pero aún a pesar de todo, porque estaban humillados ante Dios. Amén. Alejandro. Sí, otra cosa que estuve observando ahí, Fidel, em, cómo es la misericordia de Dios, ¿no? Que se acerca al no judío y al no israelita. O sea, esa es la parte que más me llama la atención, de que la compasión, la misericordia de Dios abarca hasta, hasta aquellos corazones que quieren buscar de Dios. O sea, no podemos limitar nosotros la compasión, la misericordia y lo bondadoso que es el amor de Dios. El varón Clemente de la Victoria. Dios te guarde, varón. Saludos. Bueno, Hermano, eso te lo va a responder aquí la lectura que vamos a leer ahorita. Te lo va a ratificar. Proverbios capítulo 16, verso del 1 al 6. Quien tenga, por favor, lo lee. Proverbios 16, del 1 al 6. Ahí está lo que tú acabas de decir. O sea, ni siquiera te he dicho nada. Bueno, Dios habla así de esa manera, hermano. Clemente creo que iba a decir algo. Sí, diga, hermano Clemente, Dios lo bendiga. bueno, iba a saludarlos, Dios me los bendiga, ¿cómo están? Fidel, Agustín, Alejandro, Todo el bien, resto. hermano, gracias a Dios. Amén, ¿Sí me varón. copian? Sí, Ah, bueno, mira, ustedes que están hablando precisamente de la oración, veo que están ahí en Hechos capítulo 10. Yo ahorita estoy saliendo precisamente de un ayuno y oración. Vengo del local de la iglesia. Entonces el hermano Manuel me mandó a pasar por aquí y aproveché que escampó un ratico porque está lloviendo mucho y me vine para acá. Qué Mira, algo bueno. importante, así, un comentario rapidito. Mira, cuando se ora conforme al propósito de Dios, sabe, Dios hace muchas cosas, puede hacer muchas cosas. Lo que dice Alejandro, reunió a Pedro con Cornelio. Ya ustedes pasaron el capítulo 9.
reunió a Ananías con Pablo, con Saulo, que estaba orando. Dice, anda, porque este hombre está orando, está ayunando. Él ha visto en una visión que alguien le va a imponer las manos. El mismo Pedro, lo van a ver más adelante en el capítulo 12, estaba preso y la iglesia estaba orando. Dice, la iglesia hacía oración por él. Y cuando la iglesia ora, Dios rompe cadena, abre puertas y te saca del problema en el que te has metido. Y cuando Pedro llega a la casa, la gente ni se lo creía. Entonces la oración creo que juega un papel muy importante dentro del plan de Dios, y cuando se ora conforme al propósito de Dios, Dios va a hacer. Ese es el comentario. Amén. Amén, varón. Clemente es el predicador de la iglesia en La Victoria, Estado de Aragua, Venezuela. A ver Vamos cuándo entonces nos por trae, acá. a ver ¿Quién cuándo lee, nos por trae favor, Clemente. Proverbios 16, 1 al 6? Leo, varón. Del Por hombre favor. son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí está la respuesta, eh, Alejandrito. O sea, el corazón de los hombres, este corazón de este hombre estaba inclinándose del lado de la balanza de Dios. Era un hombre que no tenía conocimiento de Jesús, pero Dios lo llevó con misericordia y la verdad le corrige el pecado que tenía, y el temor de Jehová a los hombres los aparta del mal. Ahí, así estaba Cornelio en ese momento. Hermano, Dígame, hermano. Adelante, hermano Iván. sí, solo quería comentar un poquito y me estaba acordando mucho de analizando desde el punto de vista de la experiencia. Estaba recordándome que Pedro había sido uno de los que Jesucristo había mandado a predicar. Lucas 10, del 1 al 9. Entonces él sabía eso, y una de las cosas que Jesucristo les encomienda allí, orar, vayan de dos en dos, son enfermos, prediquen esto y lo otro, pero la base de la oración, y viendo las manifestaciones de ángeles, viendo también cómo Dios hace la visión, cómo utiliza una cosa sobrenatural para poder, para que se entienda el mensaje, cómo los conecta, es la parte, pero lo que a mí me interesa mucho es lo que nosotros ya no podemos tener eso ahorita, pero sí tenemos el punto de la oración. Qué importante es, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos un contacto, empezar esa parte de orar. Orar es importante para que los corazones se puedan abrir, toda esa parte la tenemos nosotros. No tenemos aquella parte Del poder, del poder. pero más que todo, hermano, ahí, porque ahí son visiones y los ángeles que están actuando, algo sobrenatural, ¿verdad? Porque es algo que está viendo en el cielo, que ya nosotros incluso que esta parte fue peligrosa, pues utilizada por Satanás para engañarnos, utilizar esta parte, sino que nosotros tenemos que irnos a apoyar mucho la oración y ver la necesidad de que vamos a ir a hablar, porque yo pienso allí, si lo bien observado en Lucas, está bien clarito cómo le dice, vayan esto, no lleven esto, papá, pero usted encamínense, no lleven alforjas, predicar el evangelio es algo económico, pues no se trata de gasto y tantas cosas que se puede hacer, pero me parece mucho la conexión de entre el que yo voy a ir, el que no conoce a Dios, la conexión de la oración y la actuación del Espíritu Santo, que es lo que nosotros tenemos hasta este tiempo. Tenemos todavía esos elementos que podemos rescatar. Entonces, me gusta mucho esa parte. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén, hermano. ¿Alguien más quiere
decir algo, hermano Roberto, para continuar. Todo bien, estoy escuchando. Ok, vamos a leer del 25 al 27. Dice de la manera siguiente: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándole a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que le habían reunido. Vemos aquí, hermanos, en estos 3 versículos, algo que en nuestra vida natural y por supuesto a lo largo del antiguo pacto también lo hemos visto. Vemos este primer encuentro que tuvo Pedro con Cornelio. Y en ese encuentro Cornelio salió a recibir. Y yo no creo que haya salido a recibirlo ni con temor, ni con que le iba a pasar algo, ni con esa mente de que él era judío y el otro era gentil. Yo creo que Cornelio recibió a Pedro con gozo, hermano, con gozo. Eso es igual que nosotros cuando recibimos a un hombre de Dios en nuestras casas. Cuando nosotros recibimos a un hermano predicador, un hermano que es pastor, un anciano de la iglesia, lo recibimos con gozo y no haciendo lo que quiso hacer o lo que hizo por costumbre Cornelio. Porque nosotros abrimos la puerta de nuestras casas y la abrimos para un predicador, un pastor anciano, o sea, no la abrimos para darle a ellos ningún tipo de atención directa, una atención especial, porque es una persona con un target mayor que el de nosotros, sino una responsabilidad mayor que la de nosotros, sí. Pero no hay ningún tipo de adoración, ni un tipo ningún tipo de manifestación de esta índole a través de un hombre. Y aquí mismo, en este versículo, lo recibió con gozo y quiso hacerle como un honor o quiso honrarle, dice el verso 25, postrándose a sus pies. Esto era una costumbre, hermano. Esto era una costumbre que tenía, y lo vemos a lo largo y ancho de la Biblia. ¿Qué pasaba con los reyes? ¿Qué pasaba con los dioses con D minúscula? Le adoraban, hermano. Le adoraban, se inclinaban, se arrodillaban, se postraban ante estos reyes y ante estos dioses. Eso es lo que quiso decirle Pedro cuando le dijo, más Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. O sea, no era necesario, porque yo no soy rey, yo no soy nadie, ni soy un Dios, sino soy un enviado de Dios. Pero vemos hoy en día, hermano, qué es lo que está pasando en muchas doctrinas. En muchas doctrinas, especialmente, por supuesto, bueno, y repito, a la católica, que es la más que adora, ¿no? La más que idolatra. Vemos como dice en Deuteronomio capítulo 5. Vamos allá un momentico para escudriñar un poco sobre esto. Y vemos acá que Deuteronomio, acuérdense que son los mandamientos del Señor. Y dice él muy claro, ¿no? Deuteronomio capítulo 5, versos el 1. Dice, llamó Moisés a todo Israel. Muy bien, yo te dije, yo no tengo por qué decirte los millones de veces. Bueno, pero ahí está. Dice, llamó Moisés a todo Israel
y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vosotros oídos, aprenderlos y guardarlos para poner por obra. Por obra. Y le repite en el, 6, en el verso 7, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, mandamiento. En el 9, en el 8 dice, en el 8 y 9 dice, no te inclinarás a ella ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Pero el 8 dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna. Dice, de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. O sea, acá Pedro le dice, yo soy un hombre igual que tú. Cuando vemos esto en la doctrina católica, principalmente en esta doctrina, donde llaman a los hombres padre, curas y un sumo cura llamado papa. Esto nos refleja a nosotros lo que Pedro, que es uno de los principales estatuas que están en el Vaticano, como el principal o el primer papa, que dicen que es el primer papa de la iglesia. Él mismo dice aquí, el mismo Pedro dice, yo mismo también soy hombre. O sea, aquí se cae la teoría y se cae la manifestación de la Iglesia Católica que Pedro fue o es el primer papa de la iglesia. Hermano Iván. Hermano, quería hacer me gusta mucho me gusta la actitud de Pedro, pues, porque analizando desde el punto de vista que los judíos habían aprendido a ser bastante orgullosos, pero la humildad de Pedro y su reconocimiento que Dios no hace acepción de personas. El mensaje lo capta bien, como usted leía bien en la lectura anterior. O sea, era una obediencia de Pedro. Cuando no acepta la adoración de Cornelio, sino que le dice, levántate, porque él también es hombre. Son actitudes. Hasta el día de hoy tenemos personas que les gusta mucho la alabanza y la adoración. O sea, el ego también, Pedro sale de ese ego. Y luego me gusta también porque hay una explicación bonita que Pedro explica bien a Cornelio cuando le dice no debo llamar común o inmundo a ningún hombre. Es bien importante tener que, si analizamos la situación, que eran incluso con los mismos allegados con ellos, a los samaritanos les llamaban hombres de tierra. O sea, el judaísmo era no era algo sencillo, ¿no? Que era incluso hasta llegar hasta ser ofensivo. Pero entiende bien que los gentiles ya ellos pueden creer en Jesús y pueden tener Entonces esa parte me gusta mucho porque también habíamos estudiado en Lucas también cómo el evangelio se había asustado, se había extendido allá por los samaritanos, los gentiles. Entonces ya vemos que Pedro está entendiendo, sí tenía duda, ¿verdad? Ir a meterse en la casa de una persona gentil, pero más o menos él estaba con la instrucción que Dios le está dando por cosas sobrenaturales, él comprende bien el mensaje. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Si vemos esto, bueno, yo no sé si por allá por España y por todo lo que es Europa, eso se ve mucho. Esa adoración y esa veneración, incluso los que besan las estatuas a los pies y se inclinan y se arrodillan y se persignan. Esto, por supuesto, ya Dios dice que es abominación. Y Juan lo ratifica.
en Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Acá vemos cómo dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo haga. Yo soy consiervo tuyo. Y dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué bello, ¿no? Qué bello esto. Aquí vemos realmente la intención, por supuesto, en este versículo que estamos leyendo, en el versículo 26, en el 25, cuando Cornelio, la intención de Cornelio, la intención de Cornelio era, bueno, por supuesto, era equivocada en ese momento porque no era como realmente, pero ya una costumbre, ya era esa admiración de que el Señor le había hablado a través de un ángel que venía y que buscara a este hombre. Y cuando llegó cuando llegó a su casa, era algo majestuoso, no era algo, o sea, ni común, ni nada, era algo majestuoso para Cornelio. Y ahí cuando Pedro lo corrige, ahí Pedro realmente lo corrige, y Pablo en Romanos capítulo 12, verso 10, Romanos capítulo 12, verso 10, dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, preferidos los unos a los otros. Aquí Pablo también tiene en perfecto conocimiento lo que debería hacer. Y es lo que hoy Pablo nos enseña a nosotros como iglesia. Nosotros no debemos idolatrar, ni debemos adorar, ni debemos besar en forma porque yo he visto ya gente que le besan la mano así, besadita la mano al curita, y le besan hasta los pies y se arrodillan. Eso lo vemos muchas veces. Y el amor fraternal es algo diferente a este amor con que se ve esta estructura de Cornelio acá. Y como se ve la estructura en otras doctrinas. Otras doctrinas que ponen hasta alfombra para que pase el pastor o pase, yo no sé cómo que le dicen ahora, profeta. ¿Eh? Y estas cosas. Hermano Rigoberto. Buenas tardes, mis amados hermanos, y buenas noches. Gracias, hermano Fidel, por esta explicación. Y es que realmente, hermano, hoy actualmente estamos viendo que como hay predicadores que aceptan homenajes, aceptan que se les dé homenaje o buscan el homenaje cuando en realidad el apóstol Pedro nos da una gran enseñanza, que la alabanza, la adoración se le debe de dar solo a Dios. Es impactante lo que el apóstol Pedro está haciendo y esto hoy en día lo podemos ver. Idolatramos a veces a los predicadores, idolatramos a los siervos diciendo, por ejemplo, si predica fulano de tal, yo voy, si no, no predica. Si predica fulano de tal, yo lo voy a apoyar, si no, no. Estamos ya idolatrando, ya estamos como haciendo grande al hombre sin saber que todo lo que el hombre va a hablar es revelado por Dios, ¿verdad? Entonces, me encanta esta explicación que usted está dando, hermano, y creo que es una enseñanza para todos nosotros de no estar recibiendo homenajes, honra, sí, a engrandecerlos, sino al único que se debe de engrandecer es a nuestro Dios. Solamente, hermano, eso quería comentar. Así es, la palabra enaltecido. Esa palabra es lo que se usa muchas veces aquí, ¿no? Se enaltece y la palabra lo dice también. Es preferible pasar
y darle la gloria a Dios, porque eso es lo primordial. Vamos a empezar acá al verso 28. Dice, por supuesto, el 27 dice que habían hablado con él y entró y halló a muchos reunidos en ese espacio, en esa casa. Y lo bueno es que estaban muchos. Que lo bueno es que así como Cornelio se impresionó al ver a Pedro, Pedro también me imagino yo que también se emocionó, hermano. Se emocionó al ver no solo a Cornelio, al ver esa familia y esa multitud que había allí, porque había muchos. No dice cuánto, pero había muchos. Y eso cuando, yo no sé si nos pasa a nosotros, no sé, a mí me pasa. A mí me pasa. No sé si a los hermanos le pasa cuando uno va a predicar a un sitio y hay muchas personas. Eso como que es mayor compromiso, ¿no? Y es que a uno, bueno, ¿será que a todos les va a llegar este mensaje? ¿O todos van a escuchar el mensaje? O sea, aquí Pedro diría, solamente, hermano, qué emoción tan grande al tener esta cantidad de personas en un momento dado que Dios me dijo que viniese a este hogar, que Dios me dirigió para acá. Pues Pedro, o sea, la multitud, bueno, más de 3.000 en aquel tiempo, o sea, el primer discurso que tuvo Pedro el día de Pentecostés, pero aquí era algo especial, algo fuera de orden, era mucha gente que no era judía, ¿no? Hermano Iván. Quería hacer notar ahí, hermano, que hay que ver por qué la actitud de Pedro. Pedro expresa sorpresa por haber sido invitado a la casa de un gentil, porque la ley judía le prohibía asociarse con extranjeros o visitarlos. Él realmente, el cambio se hace porque Dios le muestra en una visión que no debería llamar común o inmundo, lo que Dios ha limpiado. Entonces se fija, en esa parte él prácticamente es elegido como algo, y aquí como en la clase pasada nos explicaba un hermano donde decía que Dios le había entregado las llaves y era abrir las llaves la primera llave en el sermón, y esta parte donde abre ese camino a los gentiles. Ya Dios lo tenía preparado, pero no lo había entendido todavía. Hasta ese momento, yo miro que la sorpresa a él se debe hacer eso. ¿Cómo es posible que yo sea invitado si yo tengo prohibido ir a donde un gentil? Pero Dios me ha mostrado que no es así, que me gusta mucho porque sigue siendo una persona muy dócil, pues, ante la palabra de Dios o como Dios se manifiesta. Que Dios le bendiga, hermano. El 28, hermano, aquí está la respuesta inmediata de Pedro, pero no fue una respuesta como digamos, muy certera, fue como que algo muy duro, ¿no? Cuando dice, y les digo, vosotros sabéis cuán abominable, o sea, esa palabra, ¿no? Abominación, o sea, algo fuerte, ¿no? ¿Cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero, todo tiene pero. Aquí está el consuelo. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. O sea, esa palabra abominable, rechazo, de desagrado, de estar con ellos. O sea, es algo abominable. O sea, oye, ¿cómo eso se manejaba, no? Es una palabra fuerte, ¿no? Abominación. Y esto, al entrar, inclusive esto fue entrando a la casa
de esos gentiles. Pero ya Pedro, su corazón ya había cambiado de parecer. O sea, para Pedro eso era lo que se manifestaba a través de la ley, como decía el hermano Iván. Y eso lo dice en Éxodo 34:12. Éxodo 34:12. Vamos a ir rapidito hasta allá a ver. ¿Cómo, Alejandro, por favor? Éxodo 34:12. Y eso se veía hasta en el Nuevo Testamento. Y ya Alejandro lo va a leer también. Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. O sea, guárdate, mucho cuidado. Y vamos a ver la historia cuando Jesús, en el mismo Juan, Juan 18:28. Aquí pasó algo igual. Juan 18:28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al petróleo, era de mañana, y ellos no entraron al petróleo para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Era una práctica exclusivamente judía, hermano. Esto no era más nada, sino una práctica judía. Que no lo manejaban de una manera, porque por supuesto no hubo un cambio de ley en su mente y en su corazón, que es el propósito de este capítulo, ¿no? Que haya un cambio de ley. Que a través de Pedro y a través de este cambio de ley pueda abrirse el reino de los cielos para todos, que es lo principal que Dios quería con Pedro, que se abriera el reino de Dios para todos. Hoy, hermanos, también tenemos muchas veces condiciones en nuestra iglesia. Ustedes no se han dado cuenta de esto. Ustedes muchas veces pensamos que todos hoy en día podemos nosotros manifestarnos como hermanos, y realmente eso que nos manifiesta la palabra de Dios cada vez que nosotros tenemos un hermano en desobediencia, es un hermano que tenemos que nosotros primeramente buscarlo, seguidamente ver cómo está su vida y restaurarlo. Porque en 1 Corintios, capítulo 5, esto pasa, hermano. Esto pasa en la misma iglesia, hermano. Hoy en día pasa en la misma iglesia. 1 Corintios, capítulo 5, hermano. Verso 9 al 13. Vemos aquí los hermanos, hermano. Nuestros hermanos que han sido aceptados por Dios, pero su vida está en desobediencia a Dios. Eso también nos enseña hoy. Este es el paralelo, Roberto Miranda. Este es el paralelo hoy de lo que estamos hablando. De esto que vemos cuando está bien, no llames común, pero sí tenemos que tener hermanos que están en desobediencia a Dios, que han sido aceptados en el camino de Dios, pero son hermanos desobedientes. Y mira lo que dice la palabra sobre esto. ¿Qué dice, hermano Alejandro? En 1 Corintios capítulo 5, versos 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldicente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque
los que están fuera, Dios juzgará, quitar pues a ese perverso entre vosotros. O sea, no es que está haciendo sección de personas, no es que nosotros vamos a sacarlo. Ya están sacándose del camino, inclusive del reino de los cielos. Estas personas están en desobediencia. Estos hermanos que dicen, no, ni siquiera con ellos juntáis, ni comáis con ellos. Dios no está haciendo la sección de personas. Se están exceptuando, ¿quiénes? Estos hermanos, por hijos de desobediencia, por ser hijos de desobediencia. Y aquí vemos algo también en Efesios capítulo 2, versos 15 y 16. Se confirma esto estando en los dos pactos, hermano. Efesios capítulo 2. ¿Entienden, Leandro? Sí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos por un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí está lo que está pasando. Ahí está el ejemplo de Pablo diciendo que tenía que juntarlos. No teníamos que juntar los dos. ¿O las enemistades de qué? ¿De dónde? Del mundo, hermano. Por lo que había pasado a través de la ley de Moisés, ahora con una nueva ley en Cristo Jesús. Conociendo la verdad, y esa verdad nos va a hacer libre. Dos pactos en uno solo. Dos pactos que nos llevan a nosotros a ese reino de los cielos y a convivir como debe ser. Aquí el Señor nos enseña estas cosas. 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Y así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir nuevamente? Pedro, sin refutar al llamado de Dios, fue completamente a hacer lo que debía hacer. Pero por segunda vez, les vuelve a preguntar para confirmar si realmente eran ellos los enviados. Les preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Le preguntó otra vez aquí a Cornelio. Y simplemente, hermanos, Cornelio le explica nuevamente y le dice desde el versículo 30 al 33, de la misma manera en que le fue dicho por el ángel. Dice, entonces Cornelio dijo hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón el curtidor, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Has hecho bien en venir. Esa palabra es muy clave allí, hermano. Has hecho bien en venir. Porque él no viene por mal. Él vino por bien. Porque el bien proviene de Dios. Y ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ya se sabía. Ya ahí había una conexión completa, una conexión inmediata entre Dios, Cornelio y Pedro. Adelante, hermano Iván. Sí, solo quería hacer ahí hacer un énfasis sobre que se puede observar perfectamente ¿qué le dice Dios a Pedro y a Cornelio? En primer lugar,
le está aclarando, con eso le está diciendo que, porque hay que entender que Pedro es el judío, es una persona recia en cuanto a cumplir lo que habíamos leído allá en Éxodo. Y le explica que no debe rechazar a nadie por el origen o por su cultura. Pero a Pedro también, a Cornelio, también hay una manifestación que él le está diciendo, le enseña que él ha escuchado sus oraciones y su limosna le habían enviado a Pedro. O sea, se mira cómo Dios trabaja en ambas personas. Le da la respuesta a Cornelio y también le da una enseñanza a Pedro. Esa es la actitud que no debemos tener. Por eso es bien importante, hermano, que en este mundo vamos a encontrar miles de personas que buscan sinceramente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos la oración para que nos conduzca a esas personas y vamos a encontrar a esas personas. Dios les bendiga, hermano. Amén. Vemos aquí en el 34 para terminar. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace sección de personas. O sea, ¿qué fue lo que hizo en el capítulo 8 Felipe al eunuco? Y abriendo su boca le anunció el evangelio. Abriendo su boca le anunció el evangelio. Y aquí en este verso, hermano, se cumple lo anunciado por Jesús. Lo anunciado por Jesús. Que anunciar el evangelio por todas las naciones. Anunciar el evangelio por todas las naciones. Y aquí hubo la unión de estos pactos. Aquí hubo la unificación completa de estos pactos. Gálatas 3, 26 y 29. Gálatas 3, 26 al 29. Dice de esta siguiente manera, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué bello, hermano. Qué bello este final de Gálatas. Ambos con un pacto. El antiguo, una circuncisión y sacrificio. Y el nuevo comienza con el evangelio de Jesús a través del bautismo, con temor a Dios. No me lo guarde, hermano. Amén, hermanito Fidel. Damos gracias por este momento. Si alguien más tiene más comentarios, preguntas, los pueden hacer. Amén, hermanitos. Bueno, quedamos aquí, Fidel, en el 34. Déjame $10 para mañana sin informe, ir a la... Bueno, hermanito, vamos a parar aquí. Vamos a